Buenos días, mi nombre es Elizabeth Acevedo y hoy le voy a hablar de un punto muy importante dentro de la administración, que es que todo sobre la auditoría. Nos preguntamos qué es una auditoría. Es un proceso de gran valor para el mejoramiento de tu empresa. Su objetivo es revisar y verificar el funcionamiento interno, ya sea de manera integral o sobre un aspecto en específico. Esto quiere decir que la auditoría se encarga de revisar y verificar el funcionamiento interno dentro de una entidad o una organización. Aquí nos vamos a dar cuenta sobre las debilidades, oportunidades y estrategias que debemos realizar dentro de esta empresa. ¿Qué es un auditor? El auditor es un profesional o entidad que se encarga de examinar y evaluar la información financiera y contable en una empresa. Esto quiere decir que un auditor es una persona que sabe, un profesional. Junto a este profesional, él va a hacer un equipo para realizar esta auditoría. Él no lo hace solo, sino utiliza un equipo. ¿Por qué se realizan las auditorías? Una auditoría se realiza para diagnosticar y controlar una empresa y para identificar áreas de mejora, errores y riesgos. Las auditorías no siempre se hacen para detectar fraudes, no, ellas se hacen de una manera global, general, para revisar cualquier tipo de área. Siempre hay algo para mejorar, por eso es que se hacen las auditorías. Las auditorías son importantes porque ayudan a optimizar el rendimiento de la empresa, generar confianza en los clientes, inversores y otras partes interesadas, asegurar el cumplimiento de la legislación, detectar fallos, riesgos y fraudes y mejorar la calificación crediticia. Existen también varios tipos de auditoría antes que se nos pase. No solamente está la auditoría administrativa y financiera, que son las que más usamos o las que más se hacen. También existen las auditorías forenses, la auditoría de sistemas y las auditorías de calidad. Ajá. Características de la auditoría. La auditoría tiene varias características. Está la objetiva, la sistemática y la universal. La objetiva dice que son tomadas de hechos reales y con evidencias. La sistemática nos habla que se ejecuta siguiendo un orden lógico y un conjunto de procedimientos técnicos y sistemáticos. La universal se rige por principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas. ¿Por qué universal? Porque se hace en todas partes del mundo, se hacen las auditorías. La auditoría maneja tres etapas importantes, las cuales debemos seguir paso a paso. Entre ellas tenemos las etapas de, del proceso de auditoría. En esta etapa se subdivide en 4 estaciones. En una conseguimos lo que es la planificación. ¿Sí? En la planificación debemos planificar los objetivos. En estos objetivos se van a establecer qué se quiere evaluar y lograr dentro de la auditoría. El alcance. El alcance se delimitan las áreas y los procesos que vamos a revisar. Los recursos. Aquí hablamos de recursos, sean bien humanos, tiempo y las herramientas que se van a usar. También hay un riesgo. El riesgo es identificar y evaluar los posibles riesgos. Es decir, podemos también en este riesgo tener una opinión errónea sobre un estado financiero. Podemos dar eso como ejemplo. En la ejecución tenemos recopilación de evidencias. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a obtener las pruebas a través de entrevistas, revisión de documentos y observación de los procesos. Recordemos que un auditor va a verificar calladito todos los procesos que se están haciendo. No vamos a hacer como un detective, pero más disimuladamente. Tenemos también las pruebas de control. Esto quiere decir que se verifican si los controles internos dentro de esta empresa están funcionando de manera correcta. Las pruebas sustantivas. Se evalúa la fiabilidad de la información que nos están dando, tanto financieramente. Cuando hablamos de la elaboración del informe, hablamos de un análisis de resultado. Este análisis de resultado se interpreta, aquí vamos a interpretar las evidencias conseguidas o las evidencias recolectadas.
En conclusiones, se emiten juicios sobre el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. Y recomendaciones, bueno, se proponen acciones para mejorar los procesos o sistemas. Estas recomendaciones son directamente al encargado o al directivo de la empresa. Cuando hablamos del seguimiento, presentación del informe. Aquí se comunican los resultados de esta auditoría a los responsables de la organización. Implementación de las recomendaciones. Se verifica que las acciones propuestas se van a llevar a cabo. Evaluación de la efectividad. Se mide el impacto de las mejoras implementadas. Continuamos con la segunda etapa, que es etapas del proceso de planificación de la auditoría. Aquí vamos a definir los objetivos de la auditoría. Debemos tener un alcance. Este alcance es, nos hacemos esta pregunta: ¿qué áreas o procesos se evaluarán? ¿Sí? Vamos a ver si se va a evaluar la parte financiera, la parte operacional, sistemática. Aquí nos vamos a dar cuenta de si se están cumpliendo las normativas como se tendrán que cumplir. El propósito. Nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es el motivo de la auditoría? Entonces, aquí en esta auditoría vamos a evaluar controles internos, detectar fraudes, verificar el cumplimiento de las normas, entre otros. Cuando hablamos de criterios, nos hacemos la pregunta: ¿cuáles son los estándares que se van a utilizar para evaluar los resultados? Aquí nos vamos a centrar en las normas contables, mejores prácticas de la industria, políticas internas. Comprensión del entorno de la entidad. Aquí nos vamos a la industria. ¿Cuál es el sector que opera en la entidad? Aquí nos vamos a centrar en qué industria es. Por ejemplo, puede ser manufacturera, tecnológica. ¿Sí? El tamaño, sabemos que el tamaño lo va a medir el número de empleados. Aquí nos vamos a mediano, grande o pequeña empresa. Esas son cosas que debemos saber antes de hacer una auditoría. Cuando hablamos de la estructura organizacional, es cómo está estructurada esta empresa. Puede ser centralizada, descentralizada o matricial. Cuando hablamos del proceso clave, ¿cuáles son los procesos más importantes de la entidad? Cuando hablamos de los procesos, aquí vamos a hablar de la producción, de la venta, de la compra, de la demanda. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso clave? Riesgo inherente. ¿Cuáles son los riesgos más significativos que se enfrenta esta entidad? Aquí nos vamos a desglosar puede ser los fraudes, los errores, cambios del mercado, posibles riesgos. Cuando hablamos de la evaluación de riesgos, hablamos de la identificación de riesgo. Aquí nos preguntamos, hacemos un cuestionario: ¿cuáles son los riesgos que podría afectar los estados financieros o de los objetivos de la auditoría? Análisis de riesgo. ¿Cuál es la probabilidad y el impacto de cada riesgo? Evaluación de controles internos. ¿Cómo mitigar los controles internos de los riesgos identificados? Estas son estas preguntas que nos tenemos que hacer antes de hacer cualquier tipo de auditoría. ¿Sí? Hablamos de la determinación del alcance. Por su naturaleza, oportunidad y extensión. Por su naturaleza, ¿qué procedimientos de auditoría vamos a realizar? Aquí nos vamos a decir cuál. Entonces vamos a utilizar la inspección, la observación, la confirmación y la recolección. En la oportunidad, ¿cuándo se realizarán los procesos de auditoría? Aquí vamos a decir qué tiempo se van a hacer esta auditoría. Puede ser anual, semestral, trimestral. Eso ya lo decide el encargado de la empresa. Por su extensión, ¿a qué nivel de detalle se realizarán los procedimientos de auditoría? Es decir, si se va a hacer profundo, por un muestreo, etc. Desarrollo del programa de auditoría. Los procedimientos de auditoría. Se detallan los pasos específicos que se seguirán para obtener las evidencias necesarias. Los recursos. Cuando hablamos de recursos, hablamos tanto de recursos humanos como de recursos tecnológicos también. Se destinarán recursos necesarios: personal, tiempo, propuestas, todo lo que vamos a usar para poder llevar a cabo esta auditoría. Vamos a hablar de un cronograma, porque tenemos que
organizarnos. Tenemos que establecer un calendario de actividades, que es lo que vamos a hacer día por día. Comunicación con el cliente. Hablamos de una carta de encargo. En esta se formaliza el acuerdo entre el auditor y el cliente, detallando los objetivos, alcance y responsabilidad de cada parte. En esta carta, obviamente, va a decir el objetivo de por qué se va a hacer o qué se necesita hacer en esta auditoría. Las reuniones de planificación. Se mantienen reuniones con el cliente para discutir los planes de auditoría y ir resolviendo cualquier duda. Finalizamos con la tercera etapa, que es la etapa de análisis preliminar. Este es el proceso preliminar de una auditoría. Sienta las bases para una evaluación exhaustiva. Estas etapas son cruciales para comprender el entorno de la entidad y establecer los objetivos de la auditoría y el alcance de este trabajo. Aquí como punto número 1 tenemos la aceptación del cliente. La evaluación del cliente dice, se analiza la reputación del cliente, su historial financiero y el cumplimiento legal. Evaluación de los riesgos. Se identifican los riesgos asociados con la aceptación del cliente, como la posibilidad de fraude o de litigios. Independencia. Se verifica si se puede mantener la independencia necesaria para realizar la auditoría, es que no haya ningún obstáculo para realizar esta misma. Planificación preliminar. Hablamos de la recopilación de la información. Se obtiene información general sobre la entidad, su industria, su tamaño y sus operaciones. Revisión de trabajos anteriores. En esta parte, si ya en esta empresa han hecho auditorías previas. Si ya las han hecho, se revisan los informes y los papeles de trabajo, a ver qué fue lo que recomendaron, y etcétera. Comunicación al cliente. Se establece una comunicación inicial con el cliente para discutir los objetivos y los requisitos de esta auditoría. Desarrollo del entendimiento del entorno de la entidad. Análisis de la industria. Se estudia en el sector que opera la entidad, los factores económicos y las regulaciones que afectan la industria. Análisis de la entidad. Se evalúa la estructura organizacional, los sistemas de organización e información, los procesos de negocios y los controles internos. Identificación de riesgo. Se identifican los riesgos de fraude y los riesgos de errores. Desarrollo del programa de auditoría. Establecer los objetivos de la industria. Aquí se definen los objetivos específicos de esta auditoría, como la expresión de una opinión sobre los estados financieros. ¿Sí? Determinar el alcance de la auditoría. Aquí se establece el alcance de la auditoría, incluye las áreas a auditar y los procedimientos que vamos a aplicar. Asignación de recursos. Igualmente, asignación de recursos, asignación de personal para realizar este tipo de auditoría, porque aquí vamos a utilizar recursos humanos, tiempo y demás. Preparación de la carta. En este punto ya estamos culminando lo que es esta explicación, ¿sí? La preparación de la carta es el alcance del servicio, ¿sí? Tenemos que mencionar el alcance del servicio. En este se detalla el alcance de los servicios de la auditoría, es decir, todo lo que se hizo, lo que se va a mejorar, recomendaciones y demás. Aquí hablamos con la responsabilidad del auditor. El auditor tiene una responsabilidad grande porque él es el que va a decir cómo está funcionando esta empresa. Y es algo de confiar, no es un juego. Entonces, se describen las responsabilidades del auditor, porque va a hacer esta auditoría, y la responsabilidad de la dirección, que es la preparación de los estados financieros. Aquí vamos a ver por qué responsabilidad de parte de la dirección, porque nosotros confiamos que lo que nos está permitiendo revisar es algo fiable, no es ningún fraude. Por eso también hay una responsabilidad de parte de la dirección. Con esto finalizo mi explicación y cabe destacar que las auditorías son importantes para poder mejorar las empresas, ¿sí? No simplemente siempre las empresas van a estar en un fraude, sino siempre hay áreas que mejorar. Entonces, por eso se hacen las auditorías. Muchísimas gracias.